Hola, bienvenidos a todos a este webinar acerca de las tendencias en administración de proyectos y ejecución de la estrategia. Mi nombre es Aura Villagrana, soy instructora y consultora en administración de proyectos aquí en Alfa Consultoría y voy a estarles platicando acerca de estas tendencias que se están observando actualmente en la dirección de proyectos. Antes de iniciar con las tendencias, me gustaría mencionarles acerca de los estudios que se han hecho por parte del Project Management Institute con relación a cómo ha evolucionado la administración de proyectos y los beneficios que se han observado por una buena metodología aplicada a las organizaciones. Básicamente me voy a basar en un estudio del 2017 por el Pulse of Profession. Es un estudio que saca anualmente el Project Management Institute para ir evaluando y monitoreando cómo va evolucionando las prácticas de administración de proyectos y los beneficios que se están obteniendo por las prácticas. Cabe mencionar que en este Pulse of the Profession del 2017, uno de los principales beneficios que se han observado es que las organizaciones, por el uso de metodologías y prácticas en administración de proyectos, están logrando un mayor cumplimiento en sus metas de negocio. En el 2017 se observó un 69% en el cumplimiento de metas contra un 62% en el 2016 y pues vemos un importante incremento en este sentido por el uso de las metodologías. También con respecto al uso del presupuesto de proyectos, se incrementó en un 4% el cumplimiento del presupuesto a proyectos. Uno de los puntos que se ven por una falta de administración de proyectos y de metodologías, pues obviamente son desfases en el cumplimiento del presupuesto y gracias a que se tienen este tipo de prácticas, pues se ve un incremento en el cumplimiento del presupuesto. Y por último, también observamos que hay organizaciones que son maduras en el uso de las metodologías y pues básicamente observamos que ya hay un 39% de organizaciones que son maduras en este sentido. Uno de los puntos también relevantes en cuanto a las tendencias a la administración de proyectos es el uso de metodologías ágiles y pues hemos visto que ya muchas organizaciones están incorporando algunos contextos ágiles en la forma en cómo están administrando los proyectos. De hecho, desde el 2012 ya se empezaron a observar estas tendencias en el uso de métodos ágiles y observamos que el 72% de las organizaciones están reportando que ya son más ágiles y están incorporando más estos métodos y contextos ágiles en la organización. De hecho, si vemos en la gráfica, el 71% de las organizaciones encuestadas en el Pulse of Profession del 2017, vemos que el 71% ya empezaban a incluir estas metodologías ágiles y contra un 68% del año anterior de 2016. Y pues también vemos que pues también en una encuesta por Forbes Insight y el PMI, el 92% de los encuestados identifican la importancia de incluir contextos ágiles, pero todavía el 27% consideran que todavía, más bien el 27% ya son realmente ágiles. Es todo un proceso de maduración que estamos observando en las tendencias ágiles. Esto es con los beneficios que se han observado y pues vemos que definitivamente la administración de proyectos en general, ya sea con contextos ágiles o los métodos tradicionales, pues ya están observando beneficios en las organizaciones. En contraste también con lo que hemos estado platicando acerca del PMI, en un reciente estudio de McKinsey, habla de las organizaciones que requieren ser más ágiles, no solamente en el tema de administración de proyectos, sino en general el requerimiento de ser más ágiles derivado de estos momentos disruptivos que estamos viendo en los mercados, las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Entonces, también vemos que el requerimiento y la necesidad de volverse más ágiles en lo general, entonces ahí vemos un poco cómo estas tendencias de colaboración y otros elementos que vamos a estar platicando en un momento más,
también ayudan a la agilidad organizacional. En la gráfica que vemos en este momento en la presentación se muestra la necesidad de ser más ágiles dependiendo de la industria, y un punto importante vemos que muchas de las organizaciones y de tipo de industrias que requieren ser más ágiles, pues vemos telecomunicaciones, los servicios financieros, todos los servicios de retail, y pues básicamente estas son el tipo de industrias que están requiriendo pues incorporar contextos más ágiles en la forma en cómo operan sus negocios. Entonces aquí vemos tanto el tema de la administración de proyectos, pero también las prácticas y la forma en cómo deben cumpliéndose los procesos en las organizaciones para poder ser más ágiles y responder mucho mejor a los requerimientos de negocio. A continuación les voy a platicar ya en específico acerca de las tendencias en la administración de proyectos, y aquí hay un comparativo en cuál era la visión hace prácticamente unos 20 años en la administración de proyectos, el enfoque que tenía el PMI en el 97, por ejemplo, si lo vemos aquí, era pues muy orientado a jerarquías organizacionales, mucho más orientados a tener procesos y estándares que se deben de cumplir en los proyectos en general, estar por básicamente tener habilidades técnicas y administrativas en relación a la administración de proyectos, muy orientadas a la gestión de requerimientos, y por último también a tener sistemas de información muy bien definidos. Ahora, con esto que estamos viendo de los requerimientos en general del mercado, pues requerimos mucho más agilidad, y se ha incorporado diferentes aspectos para también incorporarlos en la administración de proyectos. Y uno, como ya lo platicamos, obviamente es la incorporación de contextos ágiles en la administración de proyectos, una mayor colaboración en contraste de estas jerarquías organizacionales, muy orientados a la gestión de beneficios, no tanto hacia los procesos y a los estándares, el uso de información a través de Big Data, tener talento integral contra lo que veíamos solamente en habilidades técnicas y administrativas, y por último, la visión que debe tener ahora las oficinas de proyectos es tener un enfoque mucho más estratégico. Muy bien. Vamos a empezar con la parte de agilidad. Obviamente, como ya les mencionaba, pues están requiriendo de la incorporación de contextos ágiles, y en esta agilidad requerida por las organizaciones, cabe mencionar que es un cambio cultural muy fuerte en la organización. Estos contextos ágiles ahora requieren de equipos multidisciplinarios, equipos muy autoorganizados, y pues definitivamente la organización tiene que adoptar ese tipo de prácticas y ser mucho más flats o leans en la forma en cómo están interactuando. Hay un punto importante aquí en estos temas ágiles, y decimos, bueno, todos queremos moverlos a lo ágil porque eso es lo que nosotros necesitamos. Un poco lo que se está viendo es utilizar, dependiendo del tipo de proyectos, dependiendo también del contexto en el que se estén desarrollando los proyectos, pensando en los niveles de incertidumbre, pensando en los niveles de caos en el que estamos, en el que se está presentando los proyectos, no necesariamente tenemos que casarnos con que todo tiene que ser ágil y es la única forma. Tenemos que pensar también en el que podemos tener ciertos aspectos híbridos en cómo integramos las prácticas de administración de proyectos. Entonces, tenemos que estar abiertos en este sentido, en el que algunas cosas, por la naturaleza del proyecto y por la naturaleza del contexto en el que está haciendo este tipo de proyectos, pues obviamente necesitaríamos a lo mejor un tipo predictivo cuando son ambientes ya muy controlados, cuando tenemos muy bien definidos los requerimientos, cuando no tenemos tanta inestabilidad y tanta incertidumbre, pues nos convendrían algunos métodos predictivos para poder aplicar en la administración de proyectos. Pero si tenemos caos, incertidumbre, el nivel de riesgo es alto, aquí la recomendación definitivamente es entrar en contextos ágiles, que ese es un enfoque que pudiera apoyar más a este tipo de administración. Entonces, un poco en la parte de actividades, pensar en que podemos ser ágiles, podemos utilizar métodos predictivos y también podemos utilizar algunos temas híbridos en el que podemos estar
combinando tanto las ventajas de los contextos ágiles como las ventajas de los métodos predictivos. Muy bien, en términos de colaboración, como ya lo mencioné, pues aquí definitivamente todas las jerarquías desaparecen. Aquí lo importante es pues lograr el objetivo a través de la colaboración de los equipos. Este tema del jefe y este tema de los equipos subordinados definitivamente cada vez va desapareciendo. Tal vez en algún tema, en algún proyecto en particular, alguien que tiene mayor experiencia, pues a lo mejor va a fungir como más de liderazgo en ese proyecto, aunque a lo mejor tengamos un miembro del equipo que sea algún director, eso ya no va a importar tanto, sino más bien el que colaboremos adecuadamente para cumplir el objetivo del proyecto. Entonces, por eso va a ser muy importante en el que los equipos más bien compartan una serie de valores y una serie de cultura organizacional que obviamente apoyen a una mejor colaboración en los equipos. Y obviamente pues va a ser muy importante que cumplamos con objetivos y metas muy comprensibles por cada uno de los miembros de los equipos para que podamos apoyar esta colaboración. Obviamente el flujo de información entre los equipos va a ser muy relevante para que obviamente podamos cumplir con estos objetivos de tener equipos más colaborativos. La parte de gestión de beneficios, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que vamos a estar viendo en términos de tendencias, ya que algunos de los contextos, por ejemplo, los contextos ágiles en el que antes era mucho más orientado a porcentajes de avance, porcentajes de desempeño, definitivamente ahora lo que estamos buscando es en términos de valor. Dime qué valor le estás dando al equipo. Entonces, derivado de cómo se va a ir evolucionando los proyectos, definitivamente lo que vamos a estar pidiendo es qué beneficios cuáles son los beneficios por los cuales nació el proyecto, cómo vamos a estarlos monitoreando a lo largo del proyecto y obviamente una vez que haya concluido, pues seguir con esta gestión de los beneficios para asegurar que toda la inversión que tiene la organización en este tipo de proyectos pues está retribuyendo por los resultados de estos y obviamente pues estar monitoreando después de que terminen pues todos los beneficios. Cabe mencionar que, por ejemplo, los métodos predictivos, la gestión de los beneficios va a ser en un menor plazo, pero definitivamente tenemos que tener ese mindset de cómo se están llegando a cumplir esos diferentes beneficios en el proyecto. ¿Okay? En este gráfico que vemos aquí, en un reporte también, en el reporte del 2017 del Pulse of the Profession, pues vemos que pues apenas el 31% de las empresas encuestadas son maduras en la gestión de los beneficios y pues definitivamente hay un campo de acción bastante importante de cómo vamos a incorporar pues en las organizaciones estas funciones estratégicas con el mindset de los que van a ir liderando los proyectos y pues estar pues revisando que estemos retribuyendo estos resultados contra los beneficios esperados. Entonces todavía hay mucho camino por andar en este sentido. Definitivamente se va a ir monitoreando si vamos madurando en asegurarnos que vamos entregando valor al momento de estar ejecutando los proyectos. En cuestión del Big Data, pues definitivamente ahora lo más importante es ir manejando la información en general dentro de las organizaciones y pues la administración de los proyectos no es la excepción. Entonces, los project managers tienen que desarrollar ciertas habilidades en cómo ir explotando las diferentes fuentes de información con las que va a contar la organización para poder tener una visión de cómo va la ejecución de sus proyectos, poder reportar no solamente en términos de cómo va la ejecución del proyecto en sus métricas fundamentales, pero sí en cómo va retribuyendo también en los resultados de negocio esperado. Entonces sí va a ser muy importante que los project managers desarrollen este sentido de cómo explotar la información que tiene a su disposición y pues poder tener obviamente esas habilidades
de cómo irlas explotando en los diferentes mecanismos de información que están incorporados en las organizaciones. Entonces va a ser útil, por ejemplo, que pueda tener información acerca de estimación de costos, tiempos, elaboración de planes de contingencia relacionados con la información que se maneje dentro del proyecto, muchos los comparativos de información, tener estos skills de cómo poder interpretar resultados y reportar mucha información que puede estar disponible para el proyecto en general, y pues también tener esa capacidad de ir desarrollando escenarios, pues sobre todo con pues toda esta información que se va obteniendo a través de los diferentes sistemas de información. Entonces también tenemos que pensar en este desarrollo de habilidades que debe tener el líder de proyecto en la explotación de información en general. Con respecto al talento integral, bueno, como hemos visto ya desde el 2016 o 2015, ya el PMI cambió la forma en cómo va a estar pues midiendo las habilidades de los administradores de proyectos, y pues no solamente era enfocarse como anteriormente veíamos que eran puros habilidades técnicas y de administración de proyectos, y perdía un poco el líder de proyecto la visión de negocio, perdía un poco la visión también el líder de proyecto en cómo ir desarrollando sus habilidades personales de liderazgo y de relacionamiento con los diferentes equipos o diferentes stakeholders. Entonces cambió este enfoque a solamente aspectos técnicos, a tener una mayor formación de habilidades como es la parte de liderazgo, la parte de la visión estratégica, y pues obviamente que seguimos con las habilidades técnicas que también se necesitan para poder ejecutar los proyectos. Sin embargo, ahora ya se están fortaleciendo este tipo de habilidades, y lo vemos también en las organizaciones que cada vez les interesa más que sus profesionales tengan pues habilidades más de liderazgo, habilidades más estratégicas, las famosas soft skills. Pues bueno, ahora se requiere mucho más en ese sentido, porque con este tipo de habilidades la capacidad de adaptación a todo lo que está pasando ahora en el mercado, pues les van a ayudar para poder adaptarse mucho mejor, y como quiera las habilidades técnicas pues son un poco más simples, y lo puedo poner así entre comillas, de poder adquirir, pues puedo aprender alguna técnica y demás. Sin embargo, la parte de habilidades estratégicas, la parte de habilidades de liderazgo, pues sí generan un diferente mindset en los líderes de proyectos para fortalecer y obviamente entender el mayor valor que requiere dar el equipo y también es como líder de proyecto a los resultados que se estén esperando los diferentes proyectos a los que esté gestionando. Entonces, va a ser relevante también que sigamos con este enfoque del desarrollo de habilidades de liderazgo y de estrategia. Y bueno, también los temas de las PMOs, últimamente hace unos 4 o 5 años, cuando empezaron estos contextos ágiles, pues se veía que las PMOs pues iban para abajo, que definitivamente pues ya no se le estaba dando todo el valor a las PMOs derivado del enfoque que llevaban, muy orientado a los procesos, muy orientado al cumplimiento de estándares, de todas las prácticas. Ahora se requiere que las PMOs se vuelvan más estratégicas, y hoy es un reto interesante porque ahí hacen una mejor alineación y una mejor liga con lo que necesita la organización y lo que debe de estar vigilando más la PMO, en no concentrarse solamente en el cumplimiento de los procesos y los estándares, sino esta liga, como lo vimos en una de las tendencias acerca de la gestión de los beneficios, pues definitivamente las oficinas de proyectos ahora requerirán de estar monitoreando cómo cada uno de los proyectos están realmente entregando el valor, los resultados, los beneficios por los cuales se decidió como organización pues poder invertir en un proyecto. De ahí que las oficinas de proyectos tengan que estar monitoreando cómo se va cumpliendo, cómo vamos, si hay alguna problemática en términos de que se esté cumpliendo o no con los objetivos de cada uno de los proyectos. Y eso también
va a derivar en que no solamente van a estar en esta parte de gestión de beneficios, sino también en este cambio cultural que se están viviendo en las organizaciones, sobre todo en organizaciones en las que están adoptando contextos ágiles. Pues definitivamente se está viendo que las oficinas de proyectos pues son más líderes de cambio a que se adopten este tipo de contextos, y como ya lo habíamos mencionado, estos contextos ágiles va a requerir de un cambio en la mentalidad de cómo interactuamos como organización, como equipo más colaborativo. Entonces definitivamente rompe con toda el enfoque que teníamos anteriormente de que pues si no cumpliste con tal o cual proceso, cual actividad, pues definitivamente no vamos a hablar con el objetivo, sino más bien esta orientación es que vamos a entregar valor, vamos a cumplir con los beneficios, va a requerir una forma diferente de cómo vamos a interactuar. Entonces las oficinas de proyecto van a estar en esta administración apoyando esta parte de la administración de los beneficios, pero también en esto cambio cultural en la organización. Y pues definitivamente el tema de riesgos, porque también una de las cosas que vemos es que la gestión de los riesgos sigue siendo uno de los puntos importantes. Riesgos básicamente en el no cumplimiento con los objetivos, en el no cumplimiento con los beneficios esperados, y nuevamente en el que aseguremos en todo momento que podamos tener una mayor probabilidad de cumplimiento de los resultados. Por último, nada más, conclusiones importantes en este sentido, conclusiones de cómo vemos la gestión de los proyectos ahora en lo que viene, en cómo debemos adoptar las diferentes prácticas. Pues definitivamente tenemos que fortalecer la cultura organizacional a lo que requiere para poder ser más ágil, y como ya lo mencioné, pues estos valores de colaboración, estos valores de autoorganización, estos valores de entregar el máximo resultado, el cumplir con el valor del producto, de los proyectos y de los resultados que estamos observando, pues va a ser fundamental. Entonces ahí vamos a requerir que sí la gente piense más en entregar valor en el corto tiempo y no hasta que terminen los proyectos. También continuar con el desarrollo de las habilidades, como lo mencioné, fortalecer mucho las habilidades de liderazgo, también fortalecer mucho la visión de negocio a través de la estrategia que debe de cumplirse dentro de la organización. Esa visión también debe de tener el líder de proyecto. También esta parte de niveles jerárquicos prácticamente que desaparece, mucho más esbelto, mucho más a que estemos orientados al objetivo y no cuál es la jerarquía, quién es el jefe y quién es el jefe, sino que todos estamos en el mismo barco para cumplir con el objetivo. Y por último, definitivamente ir gestionando en todo momento el valor y la entrega de resultados. Ahí va a requerir ahora de estar definiendo muy bien cuáles son los indicadores por los que se va a medir el valor que está entregando cada uno de los proyectos, y tener más ese enfoque y no tanto en un porcentaje de avance de proyectos, sino más bien qué tanto estás entregando en valor. Básicamente esas son las tendencias. Bueno, en AFRA Consultoría estamos atendiendo todas estas tendencias, por lo cual hemos incrementado nuestro portafolio de servicios. Obviamente, como ya lo mencioné, no quiere decir que por esta actividad los métodos predictivos ya están fuera, obviamente están todavía vigentes, es por lo cual nuestro portafolio de servicios pues contempla tanto métodos predictivos como métodos ágiles, continuar a las organizaciones a ayudarlos con todas estas implementaciones de ser más ágiles también en los métodos tradicionales, y pues obviamente en apoyarlos con todo este tipo de desarrollos. También les dejo aquí, por último, una serie de fuentes en las cuales nos basamos para hacer este webinar, y pues también mencionarles que este webinar también les entrega PDUs.
Si quieren ahí hacerlos vigentes, obviamente comuníquense con nosotros para que les podamos dar los datos para que puedan también reclamar los PDUs necesarios. Y no me queda más que darles las gracias y pues constantemente vamos a estar teniendo este tipo de eventos para que ustedes también estén pues actualizados de todo lo que esté pasando y pues muchísimas gracias a todos.